Esa es la segunda parte de BGP. Viendo el blueprint estamos donde mismo que el módulo anterior, Implement BGP for Enterprise ISP Connectivity, y es describir las funciones y operaciones de BGP, configurar o verificar la operación de BGP y configurar el BGP Path Selection. De hecho, esto de BGP Path Selection todavía lo vamos a ver hasta la siguiente parte, es decir, en la tercera parte es cuando vamos a ver la parte de Path Selection. Todavía tenemos mucho que ver antes de poder ver esa parte de ahí. La topología que vamos a estar viendo en toda esta segunda parte de BGP es idéntica a la que usamos en el módulo anterior. Y la configuración que ya tenemos va a ser R4, R1, R3 y R5 están en el sistema autónomo 100. R1 y R3 son los route reflectors, tenemos route reflectors, no tenemos confederaciones. Y básicamente es lo mismo que teníamos. Router 4 está anunciando redes a router 6. R4 está anunciando todas las redes que están aquí internas, incluyendo las loopbacks. Y R6 nos está anunciando su loopback, que es la 6.6.6.6. Entonces, en todo este módulo, a menos de que les diga lo contrario, este es el diagrama que vamos a estar usando. Y lo que ya está preconfigurado fue lo que configuramos en el módulo 1, hablando hasta donde vimos lo de route reflectors. R4, R1, R3 y R5 están corriendo EIGRP todavía. Lo primero que vamos a ver es cómo maneja BGP el procesamiento del next hop. Lo que debemos de saber es de que cuando tenemos una sesión de eBGP, BGP cambia el next hop porque nos conviene. Ahorita vamos a ver exactamente en la línea de comandos qué quiere decir esto. Lo que debemos de saber también es de que el eBGP no cambia el next hop. Y eso significa que vamos a tener que tener o rutas estáticas o un IGP corriendo, o podemos usar un comando que también vamos a ver que se llama next hop self, o podemos usar un route map para cambiar el next hop. Ahorita no hemos tenido problemas, o en el módulo anterior no tuvimos problemas porque estábamos corriendo un IGP en todos lados. Ahorita vamos a deshabilitar EIGRP en una interfaz y vamos a ver qué problema vamos a tener. Cuando R6 anuncia rutas a R4, R4 lo que hace es anunciarle a todo su sistema autónomo, porque tenemos los route reflectors en R1 y R3, el prefijo de 6.6.6.6. El trabajo de BGP básicamente, diciéndolo lo más simple posible, es anunciar un prefijo y anunciar un next hop. Ese es el trabajo de BGP, viéndolo muy simple. Anuncia un prefijo y un next hop. Entonces R4, cuando recibe un prefijo de R6, R4 dice: estoy recibiendo el prefijo 6.6.6.6 y el next hop que van a utilizar para poder llegar a ese prefijo es la 172.16.46.6, que es esa interfase de aquí. Y R1, R3 y R5 pueden llegar a ella muy fácilmente porque este segmento de aquí estamos corriendo EIGRP. Lo que vamos a hacer en la línea de comandos es deshabilitar EIGRP aquí, en esta interfase, y lo que vamos a ver es de que R5, R3 y R1 sí van a recibir el prefijo, pero no lo van a poner en la tabla de ruteo porque no tienen una ruta hacia el next hop. Como pueden deducir, una manera de que no existe el problema es correr un IGP aquí, que por eso es de que no hemos tenido problemas en el módulo anterior, pero ahora lo que queremos ver es de qué otras maneras podemos evitar ese problema. Finalmente, cuando se está corriendo BGP con un service provider, este link de aquí por lo regular no se anuncia hacia el IGP, entonces es muy raro en la vida real ver que esta interfaz esté corriendo un protocolo de ruteo IGP porque R6 estaría recibiendo también los paquetes del IGP. Aquí estamos en el router 6. Vamos a ir al router 5. Si ahorita le ponemos en el router 5 show IP BGP summary,
Estamos viendo que estamos recibiendo 7 prefijos. Para ver qué prefijos estamos recibiendo le podemos poner show IP BGP. Vemos todos los prefijos que estamos recibiendo. Ese es el que nos interesa en este momento. Y nos dice que el next hop es la 172.16.46.6. Si le ponemos un show IP route a la 172.16.46.6, vemos que la conocemos por IGRP. Entonces, si le ponemos show IP route BGP, podemos ver que sí la tenemos. Ahorita vamos a ver qué significa este mayor que. Este es importante. Se fijan que hay un mayor que en el 6666. Un mayor que significa que es una mejor ruta. Mayor que best. La R, como pueden ver, es RIP failure, y eso significa de que lo conocemos por un IGP. Aquí podemos ver el path que sigue. Ese es el AS path. En este caso todas las conocemos internamente, más que la 200, que es la que estamos recibiendo, perdón, la 6666 que le estamos recibiendo del sistema autónomo 200, por eso vemos el 200 aquí. Y esa es la métrica que tiene BGP en este caso. En este caso la métrica es la métrica de EIGRP. Si se fijan, bueno, aquí no lo tenemos, pero si le ponemos show IP route 1.1.1, si vemos la métrica, en este caso no fue igual. Por lo regular esta métrica es igual aquí y acá. En este caso fue diferente. Bueno, lo importante aquí por lo pronto es saber que tenemos el 666 con un mayor que, y el next hop ahorita sí lo conocemos. Si nos vamos al router 4, le ponemos show run. Eso es lo que tenemos configurado hasta el momento de IGRP y lo que tenemos de BGP. Lo que vamos a hacer es irnos al router IGRP10 y le vamos a quitar esta red de aquí, que es la que existe entre R4 y R6. Vamos a guardar la configuración. Nos vamos a ir a R5. Si le ponemos show IP BGP summary, vemos que ahora estamos recibiendo 6 rutas porque esta ya no está. Si le ponemos show IP BGP, podemos ver que ya no tenemos la 6666. Y eso es porque el next hop no lo conocemos. Si trato de pinguear ahorita la 6.6.6, no me va a contestar porque el next hop que nos está anunciando R4 es la 172.16.46.6. Ya vimos que una manera para resolver este problema es por medio de usar un IGP ahí, que era lo que teníamos hasta el momento. Vamos a ponerle show IP BGP 6.6.6.6, network not in table, show IP route BGP, no debemos de tener nada tampoco. Por lo regular cuando le pones show IP BGP deberíamos de ver aquí la red pero sin el mayor que. Si nos vamos a R1, en R1 se me hace que sí la vamos a ver. Show IP BGP summary. Sí, show IP BGP. Do show IP BGP. Aquí vemos la 6666, pero vemos que no tiene un mayor que, y este mayor que significa que no es una best route, que no es una mejor ruta. No es una mejor ruta porque no podemos llegar a la 172.16.46.6. Show IP route 172.16.46.6.
no la tenemos en la tabla. Entonces, como no podemos llegar al next hop, ¿de qué sirve poner esto en la tabla de ruteo si como quiera lo vamos a tirar el tráfico? Entonces R1, como no lo pone en la tabla de ruteo, no se lo anuncia a R3 y R3 no se lo anuncia a R5. Lo que podemos hacer aquí es irnos a R4. Vamos a ver la configuración de BGP. Y en router BGP 100, lo que le vamos a poner aquí en el neighbor le vamos a poner next hop self. Con esto vamos a estar cambiando el next hop. To clear IP BGP asterisco. Ahí tumbé las sesiones de BGP. Vamos a esperar a que levante la sesión con R4. Como les comento, BGP no es de los protocolos más rápidos que existen por mucho. No me la cambió, se me hace que me equivoqué. A ver, nos vamos a ir a R4 a ver qué configuré. Me equivoqué de neighbor. El neighbor debe de ser el next hop self, se lo vamos a poner a R1. Entonces le tenemos que poner a R1 que le vamos a cambiar el next hop. Entonces realmente aquí el comando correcto es 10.14.0.1. Al neighbor R1 tenemos que ponerle que el next hop somos nosotros mismos. Con eso va a cambiar el next hop. Si nos vamos otra vez a R1, podemos ver que ahora el next hop es R4 y ya tiene un mayor que. Como ya tiene un mayor que, es una best route y estas rutas sí las va a anunciar. Si nos vamos a R5 ahora y le ponemos show IP BGP, vemos que le estamos recibiendo con el next hop 10.14.04. Entonces si le damos un ping, debemos de llegar. Y si llegamos, si le ponemos show IP route BGP, debemos de ver la ruta y así es, aquí la vemos. Si nos regresamos al router 4 y le quitamos el next hop self, obviamente ya no va a funcionar ahora en R5. Ya no tenemos ruta, ya no podemos pinguear. Lo que vamos a hacer es entrar a R1, router BGP 100, neighbor 10.14.0.4. Ok. Lo que vamos a hacer es un route map en el router 1 para cambiar el next hop. Entonces le vamos a poner route map, el nombre next hop. Le vamos a poner de nombre next hop, permit 10 y le vamos a poner set next hop, set IP next hop y le vamos a poner la dirección de R4. Le vamos a poner la 10.14.0.4. Espero que recuerden lo que veíamos de los route maps. Aquí lo que vamos a hacer en el route map es ponerle que ponga el next hop como la 10.14.0.4. Recuerden que ahorita en R5, perdón, no podemos pinguear nada.
Ok, nos vamos a R1, donde estamos haciendo el route map. Y es lo único que va a decir el route map. Route map next hop permit 10. Nos vamos a ir al router BGP 100 y le vamos a decir que cuando recibamos rutas del neighbor de R4, que es la 10.14.0.4, utilice el route map next hop. Y aquí le debemos de poner si de entrada o de salida. Entonces, las rutas que reciba de entrada, le voy a cambiar el next hop. Si le ponemos show IP BGP, no lo ha cambiado. Vamos a hacerle clear IP BGP asterisco lo de entrada. Show IP BGP. Ahí ya no lo cambió por el route map. Ya no tenemos el next hop self, lo cambió por el route map. Con este comando podemos decir que le haga clear a la sesión de BGP de entrada, pero este es un soft reset. Entonces esto quiere decir de que no va a cambiar el neighbor, simplemente le está diciendo de entrada quiero que me mandes todo. Entonces se lo manda a los neighbors y le dice mándame la información que tengas como si estuviéramos empezando, pero no tumbes mi neighbor. Entonces le vuelve a mandar toda la información. Si nos damos al router 6 ahora, digo al router 5 otra vez, al router 5, si le damos un ping, ahora sí nos contesta. ¿Por qué? Porque si le ponemos show IP BGP, el next hop debe ser router 4. Y es por eso que tiene un mayor que, y es por eso que es una best route, y es por eso que la pone en la tabla de ruteo. Guardamos la configuración. Así bien, para cambiar el Next Hop Processing, tenemos el que podemos usar el comando Next Hop Self. Esto en el ruteador frontera entre los dos sistemas autónomos. O podemos usar un route map. El route map puede ser tanto en R4 como en R1. Si lo usamos en R1, debe de ser de entrada. Si usáramos este mismo route map en R4, también funcionaría, pero el next hop el route map, debería de ser de salida. Es decir, las rutas que yo voy a anunciar, en este caso de R4 a R1, las que van de salida, cámbiales el next hop. Aquí lo que hicimos fue en R1 decir que las de entrada, entonces lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras. Como veíamos en los slides, entonces tanto corriendo un IGP, cambiándolo con el Next Hop Self o con un route map podemos tener, dejamos de tener ese problema. La otra manera es de que en lugar de usar un IGP es tener rutas estáticas hacia el next hop. Esto la verdad es de que no es muy recomendable, pero bueno, también es posible hacerlo. Antes de seguir al siguiente tema vamos a regresar a la línea de comandos. Estas rutas que son internas, porque las conoce por el IGP, como quiera tienen como next hop 10.14.0.4. Si nos vamos al router 4 y ponemos show IP BGP, podemos ver que hay rutas como la 444 que tiene next hop 000. Es importante el saber para el examen y para la vida real que cuando el next hop es 000, ¿qué es lo que significa? En este caso lo que significa es de que esta ruta está directamente conectada, entonces está originada internamente en este mismo ruteador. Pero también puede significar que esa ruta ha sido redistribuida en este router, también aparecería como 000, o la conoce por algún IGP, entonces ese 0000 puede ser por esas cosas que les acabo de comentar, porque está directamente conectada, porque fue originada por medio de redistribución, o porque fue una ruta también sumarizada, también puede ser por lo que aparece el 000. Eso hay que saberlo para el examen, también es importante
saber que el next hop puede ser 000 y cuáles son las causas. Aunque para la parte de BGP no viene en el blueprint cómo hacer la redistribución, sí debemos de saber qué pasa cuando redistribuimos un IGP hacia BGP o BGP hacia IGP. Cuando redistribuyes un IGP hacia BGP, lo que puede ocurrir es de que BGP puede propagarse hacia otro sistema autónomo, y esto lo que puede causar es que puedan ocurrir loops de ruteo, ya que va a haber IGPs externas que fueron originadas en otro sistema autónomo. Entonces hay que tener cuidado cuando redistribuyamos de IGP a un BGP, porque puede haber un loop por esta causa. Ahora bien, cuando redistribuimos BGP hacia un IGP, puede causar alto procesamiento y también mucha memoria, porque hay más de 200.000 rutas en Internet. Un protocolo IGP como IGRP, RIP o SPF no está diseñada para tener tantas rutas. 200.000 rutas son demasiadas para un IGP. No que no las pueda manejar, sí las puede manejar, claro, debe ser un router muy grande para que pueda pasar eso. Entonces nada más tener en mente esto, de que redistribuir de BGP a IGP puede causarnos problemas en nuestra red debido a esto. Lo que ahora vamos a ver es algo que se le llama Update Source y Multihop. Lo que debemos de saber es que por default, cuando hacemos una sesión de BGP, el paquete de TCP se envía por la interfase más cercana. Viendo el diagrama, cuando nosotros hicimos neighbors a R1 y R4, le dijimos que R1, el neighbor era la 10.14.0.4, que es esta de aquí, y en R4 dijimos que el neighbor era la 10.14.0.1, que es esta de aquí. Entonces, cuando el router 1 busca esa interfase, obviamente la va a mandar por aquí porque es el único camino que tiene. Igual R4 R1, ese es el único camino que tiene. En algunas ocasiones es una buena idea que los paquetes de TCP no sean originados por esa interfase, sino por otra. Si regresamos al diagrama, si por ejemplo R4 pudiera llegar a R1 de varias maneras, por ejemplo que aquí hubiera otra interfase, entonces sería muy buena idea de que el neighbor se hiciera por medio de las loopbacks, por si se cae esta interfase, como quiera se pueda seguir haciendo el neighbor por un camino alterno. Entonces es muy común el que cuando hacemos neighbor no lo hacemos directo con la IP de la interfase, sino con las loopbacks. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el eBGP debe de estar directamente conectado. Esto es por default, si no, no va a funcionar. No puede haber más de un salto. El time to leave, el TTL del eBGP, sí es de 1, mientras que el time to leave de una sesión de eBGP es de 255. Si queremos usar una interfase que no esté directamente conectada como una loopback en una sesión de eBGP, debemos de usar multihop. Eso es en los eBGPs. Vamos a la línea de comandos. En R4 lo que vamos a hacer es irnos a router BGP 100 y decir que cuando hagamos la sesión de TCP con el neighbor R1, que es la 10.14.0.1, vamos a iniciar la conexión desde nuestra interfase loopback 0. Con esto se va a quedar la sesión de BGP, porque de un lado no le dijimos que la update source es la loopback 0. Más aún, tenemos que cambiar el neighbor. Vamos a quitar esto de aquí primero. Vamos a quitar no neighbor 10.14.0.1. Y ahora, para hacer el neighbor con el router 1, le vamos a decir que el neighbor es la 1.1.1.1 remote as 100, y le vamos a decir que el neighbor 1.1.1, que es el router 1, el update source de nuestro lado va a ser la loopback 0, es decir,
R4 va a iniciar la conexión con la 4.4.4.4. Si configuramos eso aquí, tenemos que ir al router 1, config t, router BGP 100, y le vamos a poner non-neighbor 10.14.0.4 remote a 100, y le vamos a decir que ahora nuestro neighbor es el 4.4.4.4 remote as 100. Además le vamos a decir que ese neighbor le vamos a mandar la sesión de TCP desde nuestra loopback 0, es decir, la 111. Ahí levantó, y además le vamos a decir que es un route reflector client. Eso va a hacer que se caiga la sesión y se va a levantar en unos momentos. Do show IP BGP summary. Todavía no levanta. Pero si se fijan ahora, nuestro neighbor es la 4.4.4.4. Ahí ya levantó y estamos recibiendo prefijos. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora entre R4 y R6. Entonces le vamos a poner aquí no neighbor 172.16.46.6 remote as 200. Le vamos a decir que nuestro neighbor ahora va a ser la 6.6.6.6 remote as 200. Pero aquí vamos a tener un gran problema. Si le ponemos show IP route 6.6.6, no tenemos una ruta hacia ese neighbor. Entonces le tenemos que poner una ruta hacia él. IP route 6.6.6, 255, 255, 255, 255. Y te vas a ir por la Ethernet. Bueno, le vamos a poner el IP 172.16.46.6. Vamos a guardar la configuración. Nos vamos a ir al router 6. En el router 6 le vamos a decir no neighbor 172.16.46.1 remote a 100, y le vamos a decir que nuestro nuevo neighbor va a ser la 4.4.4 remote as 100. Igualmente el router 6 no va a tener una ruta hacia el router 4. Show IP route 4.4.4. Entonces le tenemos que poner una ruta estática. Hacia la IP 172.16.46.4. Do ping 4.4.4. Ok. El problema que estamos teniendo ahorita es de que no se levanta la sesión de BGP. Se queda en idle. Do show run. No. Router BGP 200. Do show IP BGP summary. El problema que estamos teniendo aquí es de que el router 4 y el router 6 no están directamente conectadas, porque ahora ya están por medio de las loopbacks, entonces no se ven directamente conectadas. Aquí lo que tenemos que hacer es poner otro comando
en el neighbor, le vamos a decir que para llegar al neighbor 4.44 necesitamos hacer varios saltos. El comando es ebgp multihop. Aquí si le ponemos enter, el default es 255, que es el máximo. Aquí si le ponemos 2, que son 2 saltos, va a funcionar, o si le ponemos 10 o 15 o 20. Si le ponemos enter, automáticamente significa que puede dar hasta 255 saltos. Si le ponemos show run, vamos a ver si me pone 255. Sí, me pone 255 por default. Esto mismo lo debemos de hacer en el router 4. To show run. Este problema no lo tenemos en los IBGPs porque los IBGPs pueden tener 255 saltos por default. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que al neighbor 6 le vamos a poner ebgp router bgp 100. Al neighbor 6.6.6 le vamos a poner ebgp multihop. Con esto ya debe de levantar nuestra sesión de BGP. Sumarí. Lo levantamos a ver si tenemos algo mal configurado. Neighbor 111 remote as es el 666. Neighbor 666 remote as 200. Neighbor 666 ebg multihop 255. Aquí se ve bien la configuración. Vamos a ver si ya levantó. No ha levantado. Vamos al router. Estábamos en el router 4. Vamos al router 6. Aquí me faltó el update source loopback. Vamos al router 4. Cuando le mande la sesión de TCP, se la voy a mandar por la loopback 0. Eso fue lo que me faltó. Vamos a ver si el router 6 sí lo tengo correcto. Do show run. También me faltó aquí. Cuando le mande a la 4.4 la sesión de TCP, va a ser por medio de la loopback 0. Y ahora sí debe levantar. Ahí ya levantó. Si nos damos al router 4, ahí vemos que ya está arriba. Los comandos en sí son muy sencillos. Para cambiar la fuente donde estamos enviando los paquetes de TCP es el update source y luego le vamos a poner la interfase. Recordando que si hacemos esto en eBGP debemos de ponerle el eBGP-multihop porque si no ya no va a funcionar. Deben de estar directamente conectados en el eBGP y si no están directamente conectados debemos de usar este comando. Este número de aquí es el número de saltos que puede dar máximo. Como vimos por default es 255, pero si le ponemos 2 por ejemplo va a funcionar perfectamente bien. En este caso al menos, que nada más da 2 saltos. Recuerden de que si el neighbor aquí es 6.6.6.6 del otro lado, en este caso en el router 6 del otro lado, debería de tener como update source la 6666 que es la loopback 0 del otro lado. Entonces eso debe estar consistente en ambos lados. Si yo en un lado le digo que el neighbor es el 6666, del otro lado el update source debe ser el 6666. Igualmente si en el router 4 le pongo que el update source es la loopback 0,
Del otro lado, el neighbor debe de ser la dirección que está en el loopback 0, si no, no va a funcionar. Otra cosa que existe en BGP es lo que le llaman peer groups. Los peer groups fueron creados para tener una administración más simple. En ocasiones es una manera más eficiente. Y digo en ocasiones porque es cuando tenemos varios neighbors que tienen la misma configuración, nos puede ayudar bastante a que la configuración sea más simple. Algo importante es saber que si definimos un grupo en un router, tiene significancia local, es decir, ese nombre de grupo no se anuncia por BGP a ningún otro lado más que es local en el router. Entonces los peer groups, como les comento, lo que nos va a servir es que si tenemos muchos neighbors en un solo router, por ejemplo, si tenemos un router reflector con 100 clientes, ahí nos ayudaría demasiado el tener peer groups, porque la configuración sería más pequeña. Vamos a verlo en la línea de comandos. Aquí igual no se va a ver que va a ser mucho más eficiente, pero de cualquier manera vamos a hacerlo por aquí. Lo que vamos a hacer es irnos al router 3. Y si vemos la configuración del router 3, hablando de BGP, es que tenemos ahorita dos neighbors. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro de router BGP 100, en este caso, vamos a definir un neighbor, que realmente no es un neighbor, sino le vamos a poner un nombre que, por ejemplo, puede ser grupo 1, y le voy a poner que esto es un peer group. Esto no es un neighbor, estoy definiendo un peer group que se llama grupo 1. Si ahora le pongo neighbor y le pongo grupo 1, remote as 100, eso quiere decir que el grupo 1 pertenece al sistema autónomo 100. Si por ejemplo aquí le puedo poner más cosas, route, reflector, client por ejemplo, le puedo poner un route map, que no existe, pero de entrada, etcétera, etcétera. Esto se lo voy a quitar porque no existe ningún route map en este caso. Si ponemos la configuración otra vez para ver la parte de BGP, tenemos este grupo y este grupo dice que pertenece al remote AS100 y ahí es un route reflector client. Lo que voy a hacer ahora es voy a quitar este neighbor, y ahora le voy a decir que el neighbor 10.13.01 me botó la conexión. Vamos a ver si regresa. Me botó la conexión. Vamos a ver otra vez la configuración. Ya, como pueden ver, me volví a loguear. Pues ahorita tenemos esto. Entonces, si le pongo que ahora el neighbor, estamos en router 3, el neighbor 1 que es 10.13.0.1, le vamos a decir que pertenece al grupo 1. Con esto le estoy diciendo que está en el remote as 100 y que es un route reflector client. Si le ponemos ahora que el neighbor 10.35.0.5
también pertenece al peer group, grupo 1. Como pueden ver, aquí ya levantó la sesión con el router 1 y ahorita debe de levantar la sesión con el router 5. Con este comando lo que estamos diciendo es de que en lugar de estar poniendo los mismos atributos a cada neighbor, podemos agrupar todos los atributos o todas las funciones que queramos en un solo grupo y después nada más asignárselo al neighbor. Si le ponemos show run, podemos ver ahora que en el neighbor nada más le pusimos peer group grupo 1 y grupo 1 significa que está en el remote as 100 y que es un route reflector client. Vamos a borrar la configuración, vamos a dejarlo sin el peer group. No neighbor. No neighbor. No neighbor. Y vamos a dejarlo como estaba. Y como estaba era que el neighbor 10.13.0.1 remote as 100 y el neighbor 10.35.0.5 remote as 100. También tenemos que configurar el router reflector client, que en este caso es el router 5. Así bien, lo que configuramos para configurar los peer groups es con el comando neighbor, le ponemos el nombre del grupo y le ponemos peer group. Después de que lo definimos, ese grupo, le podemos poner cualquier cosa que va después de neighbor. Por ejemplo, remote as, route reflector client, etcétera, etcétera, route maps, lo que sea. Y después, al tiempo de utilizar el comando de neighbor con un neighbor y utilizar el peer group, quiere decir que va a heredar todo lo que tiene ese grupo, ese peer group. Entonces es una manera para cuando tenemos muchos neighbors, este tipo de configuración va a hacer que la configuración en sí sea más pequeña. Entonces es una administración más sencilla, de que si levantas un nuevo neighbor y sabes que va a tener exactamente lo mismo que los demás, pues nada más vas a poner una línea en lugar de poner todas. Como les digo, en este caso nada más 2 o 3 líneas, igual no se ve que se ahorra mucho, pero hay ISPs que tienen en cada grupo 10, 15 líneas, entonces ahí sí tiene sentido el hacer un peer group. Lo que vamos a ver ahora es cómo sumarizar en BGP. Por lo regular se sumariza en la frontera de sistemas autónomos para nada más anunciar una red sumarizada y no todas las redes internas. Es decir, anunciar solamente una y no todas las que tenemos dentro. Eso si tenemos bien planeada la red y realmente se puede sumarizar toda la red interna. Esto nos va a ayudar a que el CPU y la memoria de los ruteadores sea más pequeña, porque no tienen que procesar tantas rutas. En este caso no son muchas rutas, pero en internet, que son más de 200,000, si en lugar de anunciar 200 rutas puedes anunciar una sola, pues sí va a ayudar de mucho, porque muchos hacen lo mismo y es por eso que la tabla de ruteo de internet de 200,000 no es tan grande como pudiera serlo, gracias a la sumarización. La mayoría de las rutas de esas 200,000 están sumarizadas. La mayoría, imagínense si no estuvieran sumarizadas, en lugar de 200,000 serían millones de rutas. Entonces es una gran ventaja. Vamos a ir a la línea de comandos y donde vamos a hacer la sumarización va a ser en R4 para anunciarle a R6 menos rutas. Vamos a ver ahorita cuántas rutas está recibiendo R6 y después vamos a sumarizar 3 de ellas. Si nos vamos al router 6 y le ponemos show IP route BGP, vemos que estamos recibiendo
la 111, la 333, la 1014, la 1013 y la 1035. Estas tres las vamos a sumarizar como 10000 diagonal 8. Y esta configuración va a ser en el router 4, que vamos a mandar una ruta sumarizada en lugar de estas tres. Ahorita, obviamente, si desde el router 6 tratamos de pinguear la 666, vamos a ver si no me queda mal, no me quedó mal. Si podemos pinguear, entonces todo está funcionando correctamente. Vamos al R4. Primero vamos a hacer la sumarización de una manera en la que Cisco no lo recomienda, pero de cualquier manera sí se lo pueden preguntar en el examen, y de hecho hay que saber que esta es la manera que Cisco no lo recomienda. Una manera es hacer una ruta estática que diga 10.0.0.0, 255.0.0.0, es decir, una ruta que sea la 10.0.0.0 diagonal 8, apuntando a una interfase que no es nada, que es la null 0. Como ya tenemos una ruta para esta red, ya la podemos anunciar en BGP. Si nos vamos a router BGP 100 y le ponemos network 10.0.0.0 con máscara 255.0.0.0, con esto ya estamos anunciando esa ruta sumarizada. Si nos vamos al router 6, digo al router 5, perdón, si es el router 6. Si nos vamos al router 6 y le ponemos show IP BGP, vemos que estamos recibiendo la 10.0.0.0. Aquí no vemos la máscara, pero si le ponemos show IP route BGP, vemos que estamos recibiendo esta máscara por medio de BGP. Claro, todavía estamos recibiendo todas las demás porque también tienen el comando de network. Si nos regresamos al router 4 y quitamos esta ruta, la vamos a dejar de anunciar porque ya no tenemos una ruta y no podemos anunciar rutas que no tenemos. Si nos vamos al router 6, ya no la vemos porque como esta ruta ya no existe en el router 4, aunque existe el comando network, ya no la puede anunciar. Esa es la manera que Cisco no recomienda hacer sumarizaciones. Vamos a quitar la configuración con el no. Y vamos a ver cómo es que Cisco recomienda hacer las sumarizaciones. La sumarización se debe hacer con el comando de aggregate address. Entonces, si le ponemos aggregate address, lo que nos va a preguntar es qué dirección queremos sumarizar, que en este caso es la 10.0.0.0. Le tenemos que poner la máscara, que en este caso es diagonal 8. Y después podemos poner varias cosas. Realmente la única que vamos a ver en este curso es la que dice summary only. Primero la vamos a poner sin summary only. Vamos a guardar la configuración. Nos vamos al router 6. Y aquí la estamos recibiendo 10.0.0.0 diagonal 8. Y estamos recibiendo las otras, como pueden ver aquí, las otras tres. Si nos regresamos al router 4, le ponemos summary only, guardamos la configuración, nos regresamos al router 6. Vemos que ahora solamente está anunciando la sumarizada y ya no está anunciando como acá las otras rutas. Solamente está enviando la sumarizada porque le pusimos summary only. Así bien, vimos que podemos de dos maneras hacer una sumarización. Una es haciendo una ruta estática que apunte hacia null 0 y dentro de BGP anunciar esa red que la creamos por medio de la ruta estática. Y la otra es usando el aggregate address. Recuerden que esta manera no es recomendada por Cisco, es esta la que recomienda Cisco.
En el aggregate address vimos dos opciones, una sin poner el summary only y otra poniendo el summary only. Si no lo ponemos, significa que vamos a anunciar la sumarizada, pero también vamos a anunciar las específicas. Si colocamos summary only al final, solamente va a anunciar la sumarizada y no las específicas. Ahora vamos a ver cómo podemos autenticar las sesiones de BGP. En BGP solamente está soportado el MD5, no está soportado el texto simple. Y como comentario adicional, por lo regular los ISPs no corren autenticación con sus clientes. Por lo regular, la autenticación es dentro de su misma red, en su IBGP, tanto los clientes como los service providers. Hay algunos ISPs que sí corren autenticación con sus clientes, pero la verdad es de que es muy muy raro. En México nunca lo he visto, en Estados Unidos una o dos veces. Entonces es extraño que se corra autenticación entre EBGPs. Lo normal es verlo en IBGPs. Lo que vamos a hacer es autenticar la sesión entre R4 y R6. El comando es bien sencillo, es mucho más sencillo que lo que veíamos en OSPF o en EIGRP o en inclusive RIP. De hecho es lo más sencillo de hacer autenticaciones en BGP. Vamos a ver cómo se hace. En R4, si le ponemos show run, vamos a ver lo que tenemos configurado hacia el router 6, que es esto de aquí. Y lo que vamos a hacer es ponerle router BGP 100 y le vamos a decir que el neighbor 6.6.6.6 tiene password y el password es Cisco. Y ya, es todo lo que tenemos que hacer. Claro, en R6 tenemos que hacer lo mismo, tenemos que usar este mismo password. Este password se manda como MD5, no se manda como texto simple, manda el hash. Aquí se debe de quedar la sesión de BGP, do show IP BGP summary. Aquí ya me empezó a mandar un mensaje que dice TCP BAT Authentication, no MD5 DJs desde este. Me manda el puerto 179 y el puerto random que utiliza la sesión de TCP. Vamos a guardar la configuración y nos vamos a ir a R6. Y en R6 vamos a hacer lo mismo, router BGP, en este caso es 200, y el neighbor 4.4.4 utiliza un password que se llama Cisco. To show IP BGP summary. Ahí ya levantó. Bueno, de hecho no se alcanzó a caer aquí. De este lado no se dio cuenta. Pero vamos a checarlo en R4 que fue donde sí se cayó. Aquí todavía me está mandando el mensaje de la autenticación. Si le pusimos el mismo password de ambos lados, ¿verdad? Cisco con mayúscula, del neighbor 4.4.4 y acá el neighbor 6.6. Claro, tenía que decir que era el más sencillo para que no funcionara bien. Vamos a darle un clear a la sesión de BGP. Ahí levantaron las sesiones. Vamos a ver si ya no nos manda el mensaje. Ya no nos lo debe de mandar y si no nos lo mandó. Do show run. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si se nos pasó algo. Neighbor 6666 password Cisco. Lo voy a poner, lo voy a volver a poner porque si se nos fue un espacio al final, por ejemplo,
Si en alguno de los dos lados pusimos, por ejemplo, un espacio, pues es diferente que sin espacio. Vamos al router 4 y vamos a ver si ya no nos manda el mensaje. No lo sigue enviando, pero sí está recibiendo los prefijos. TCP, BAT Authentication, no MD5 digits from 666. Vamos a quitárselo. Vamos al router 6 y vamos a hacer lo mismo. No sé si hay alguna versión de iOS. Vamos a intentarlo hacer entre el 5 y el 3. Show run. Config T, router BGP 100. El parecer me volvió a... Ah, está, router BGP 100. Neighbor 10.35.0.3. Password Cisco. Guardamos la configuración. Nos vamos al router 3. Do show run. Neighbor 10.35.05. Password Cisco. Aquí no me está mandando mensajes, entonces ya se está haciendo la autenticación. Vamos a ver si en router 5 me está enviando mensajes. Me sigue mandando el mensaje aquí en router 5. Pero lo extraño es de que si realmente estuviera mal el password, bueno, de hecho ahorita no está arriba. Estamos, no, en router 5 nada más tenemos un neighbor y no lo tumba. Le voy a poner otro password para que sean diferentes. Ahí sí no debe funcionar porque los passwords son diferentes. Sigue sin tumbarlo. Vamos a ver, clear IP BGP. Está en active. Vamos a ver si levanta. No debería de levantar porque el password es diferente. Es Cisco 2 en lugar de solamente Cisco. Vamos a cambiárselo a Cisco. Ahora sí los passwords son iguales. Vamos a darle un clear. Y vamos a ver si levanta. Active. Pues no. Digo, probablemente sea un bug en el iOS porque no hay nada más que moverle en cuanto a passwords. No hay ningún otro comando escondido.
Vamos a quitárselo. Y vamos a quitárselo tanto a R5 como a R3. Solo puedo decir que estoy seguro que si me hubiera dicho que en este protocolo era el más sencillo para hacer la autenticación, no hubiera fallado. Pero realmente el ponerle un password no hay en BGP más que configurarle, no hay ninguna otra opción más que neighbor, cuál es el neighbor, la palabra password y el password. No hay nada más que eso. Entonces ese es el único comando y como les digo, sí debería de haber funcionado. Debe ser un problema del iOS, no hay otra explicación para esto. Lo que vamos a ver ahora es cómo filtrar rutas en BGP. Es muy parecida la lógica de cuando veíamos en iOS Features cómo filtrar rutas. Podemos usar Access List, Prefix List y Route Maps. Vamos a verlo en la línea de comandos y lo que vamos a hacer es filtrar rutas que nos lleguen al router 6. Ahí vamos a filtrar las rutas. Como les comento, es muy parecida la lógica con lo que ya vimos. Si nos vamos al router 6, le ponemos show IP route BGP. Esas son las rutas que estamos recibiendo. Vamos a quitar la sumarización en el router 4 para recibir un poco más de rutas. Y es do show run. Vamos a quitarle el summary only para recibir también la diagonal 8. Vamos a ponerle no a esta. Y sí a esta. Y estamos recibiendo más rutas. Estamos recibiendo... Todavía no estamos recibiendo la sumarizada. Ahora sí, ya estamos recibiendo la sumarizada. Como les comento, la lógica es muy parecida. Podemos empezar haciendo un prefix list que se llame la sumarizada sum permit 10 y le vamos a poner la 10.0.0.0 diagonal 8. Aquí también podemos usar el GE y todo eso. ¿Qué me faltó? Permit 10.0.0. Estaba pensando ya en el route map. Ahora ya podemos poner el route map. Route map le podemos poner filtro. Vamos a negar la IP prefix list, IP address es match IP prefix list IP address prefix list sum si le damos show run, lo que hasta el momento tenemos nada más es una IP prefix list y tenemos un route map que dice denied y le hace match a esto. Ahora bien, si aplicamos este route map tal como está, sin un permit al final, nos va a negar todas las rutas. Vamos a hacerlo así primero y después le vamos a poner un permit al route map. Como se aplica el route map nos vamos a router BGP 200 y le vamos a decir que cuando reciba rutas del neighbor 4.4.4 utilice el route map
que se llama filtro, y este debe de ser de entrada, es decir, las rutas que me esté enviando. Como tiene un denied, va a negar esta de aquí, pero también va a negar todas porque el route map no tiene un permit al final, tiene un deny al final. Entonces le ponemos show IP route BGP. Todavía las estamos recibiendo todas. Le vamos a dar un do clear IP BGP asterisco in. Do show IP route BGP y ya no estamos recibiendo nada. Vamos a quitar el route map del neighbor. Le vamos a dar un clear IP BGP asterisco de entrada. Y ahorita debemos de empezar a recibir todas las rutas. Ahí están todas las rutas. La que queremos negar nada más es esta. Entonces el route map, vamos a ver la configuración para configurarlo adecuadamente. Sobre todo el nombre, porque el nombre es el que se nos puede ir que sea diferente. Y si es diferente va a ser un route map totalmente diferente. Entonces lo que le vamos a decir es route map filtro permit 20 enter y ya. Vamos a permitir cualquier cosa, no tenemos que hacer un mash porque vamos a permitir todo. Entonces si nos vamos ahora a router BGP 200 y le ponemos que el neighbor, en este caso es el 4.4.4, utilice el route map filtro de entrada. Si le ponemos show IP route BGP, esta ruta es la que no queremos. Si le damos un do clear IP BGP asterisco in, ya no la vemos. Aquí estaba, aquí ya no está. Como se podrán imaginar, usar el prefix list es idéntico a como lo veíamos en la parte de filtrado en los IGPs. Entonces aquí podemos usar cualquier tipo de grade mayor que menor que. ¿Se acuerdan de cómo podíamos hacer mash al tamaño de las máscaras, etcétera? No lo vamos a hacer aquí porque es exactamente lo mismo como lo veíamos en los IGPs. Es importante que lo practiquen también en BGP, digo, no tiene el mayor chiste, lo único diferente es cómo aplicar el route map, pero fuera de eso es exactamente lo mismo. Vamos a quitarle el route map. Neighbor 4.4.4. Aquí podemos usar un filter list también. Esa es otra manera de hacerlo. Podemos poner el prefix list directamente. El prefix list, ¿cómo se llamaba? Se llama zoom. Y nada más, si ponemos el prefix list como tal, nos está diciendo que permita la 10.0.0.8 y está diciendo que niegue todo lo demás. Entonces si lo hacemos así, en lugar del route map que decía deny y luego permit, si le ponemos aquí zoom de entrada, do clear IP BGP asterisco in, lo que va a hacer es de que nada más vamos a recibir una ruta, la sumarizada. Se fijan, nada más estamos recibiendo ahora una, porque el prefix list nada más tiene un permit. Vamos a quitárselo. Vamos a darle el clear a la sesión.
Ya están todas otra vez. Entonces esa es otra manera de hacerlo, directamente con el neighbor, nada más de que hay que ver qué tenemos en el prefix list para saber qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir. El distribute list es igual, nada más de que es con una lista de acceso. Si le ponemos, por ejemplo, exit IP access list 10 permit 10.0.0.0 255.0.0.0, que es la sumarizada IP access list 10. ¿Por qué me marcó error aquí? A ver, esto es de CCNA. IP access list. Bueno, vamos a poner access list sin IP. Por eso access list 10 permit IP 10.0.0.0 255.0.0.0. Ahora que no le gustó. Permit host access list 10 permit 10.0.0.0 255.0.0.0. Ok. Finalmente ya supe cómo poner un access list. Este access list lo que vamos a hacer es irnos a router BGP 200 y del neighbor 4.4.4 vamos a hacer una distribute list, y esa distribute list es la número 10 y esta va a ser de entrada. Entonces nada más queremos recibir la 10.00 diagonal 8 to show IP route BGP. Ahorita estamos recibiendo todas, le vamos a dar un clear a la sesión de BGP de entrada y de salida, y nada más estamos recibiendo con el distribute list, con la lista de acceso, nada más la ruta 10.000 diagonal 8. Entonces, como pueden ver, eso también lo podemos hacer en un route map. Como pueden ver, es idéntico a lo que habíamos filtrado en los IGPs. Así bien, vimos las tres maneras que existen de filtrar. Una es por medio de un route map. En el route map, en este caso, usamos una prefix list y pudimos poner router BGP 200, neighbor, el neighbor, route map, el nombre del route map y si es de entrada o de salida, dependiendo si queremos filtrar las rutas que nos están llegando o las rutas que nosotros estamos enviando. Como les comentaba, las reglas del prefix list que vimos cuando vimos iOS features, es importante que las conozcan, es decir, el saber cómo negar una de default, cómo aceptar una de default, cómo aceptar todas las que tengan máscara entre 8 y 16, etcétera, etcétera. Todo eso también aplica en BGP y también es importante que sepan que se puede hacer. Otra manera es directamente en el neighbor ponerle un prefix list. Claro, el prefix list va a permitir todo lo que tú quieres que te llegue y negar todo lo que no quieres que te llegue, si es de entrada o de salida. Si cuando tú anuncies rutas quieres que algunas rutas sí las permitas o otras no las permitas. Y por último lo vimos con las access list. En las access list lo que se va a utilizar es un distribute list en lugar del prefix list. Como comentario, en BGP, en todas las implementaciones que he visto, en todas utilizan prefix list y no distribute list. Es como el estándar de facto el usar prefix list. Con esto terminamos la segunda parte de BGP. Todavía falta la parte de path selection, que es la que vamos a ver en la parte 3 de BGP.